Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Continuamos con la serie Las preguntas escépticas del pueblo de Dios. Y hoy en este día, hermanos, el título de este mensaje es ¿en qué te hemos robado? Esa es la pregunta escéptica del pueblo en el tiempo de Malaquías. ¿En qué te hemos robado? Mire, vayamos a Malaquías capítulo 3. Esta es una parte, una sección muy conocida. Dice Malaquías capítulo 3, el verso 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer va muy unido al verso 7, cuando Dios les pide que se vuelvan a Él, porque estaban haciendo esto. Estaban robando a Dios. Pero mire, quiero presentarle una estadística donde se hizo una encuesta a miles de cristianos para obtener un resultado. Y en esa encuesta se les decía a los cristianos si diezmaban o no diezmaban. Era una pregunta que les hacían. De todos los cristianos que fueron encuestados obteniendo un porcentaje, se obtuvo que solamente el 17% de los cristianos encuestados decían que sí diezmaban. Oiga bien, esto es una estadística. El 17% decía que sí daban el diezmo en su congregación. Pero la investigación los llevó a conocer un poquito más e indagaron los encuestadores. En una palabra, hermanos, auditaron un poquito a estas personas, a estos cristianos, y se dieron cuenta de otra cosa, que no era el 17% el que estaba diezmando, era solamente un 3% de ese 17 que decían que si diezmaban, solamente el 3% estaba diezmando. ¿Por qué? Porque el resto daba solamente una parte del diezmo. No estaba dando, hermanos, lo que era el diezmo. No estaba dando la 10ª parte de sus ingresos. Mire, tanto en el hebreo, la palabra maser, como en el griego, la palabra dekatos, significan 10ª parte. Eso es el diezmo, es una 10ª parte de los ingresos que teníamos. En aquel tiempo, hermanos, el pueblo, en el tiempo de Malaquías, el pueblo estaba robando a Dios. Y Dios lanza esta acusación y les dice al pueblo, ustedes me están robando, me han robado. Pero el pueblo, hermanos, contesta, ¿en qué te hemos robado? Esa es la pregunta escéptica, la pregunta de incredulidad del pueblo. ¿En qué te hemos robado? En otras palabras, el pueblo estaba diciendo, no es cierto que te hemos robado. ¿Por qué dices que te hemos robado? No te hemos robado. ¿En qué? Y entonces viene la respuesta tajante y firme de parte de Dios, y les dice, ustedes me están robando en los diezmos y ofrendas. Y hermanos, el verso 9 dice, por lo tanto, malditos sois con maldición, porque ustedes, toda la nación, oiga esto, hermanos, toda la nación me habéis robado, dice Jehová de los ejércitos.
Aunque el pueblo no creía que estaba robando a Dios, hermanos, estaban haciéndolo porque Dios les dice, y la palabra de Dios, hermanos, es veraz. Mire, hay una frase hoy en nuestros días que usamos y decimos lo del agua al agua. El significado de esta frase, lo del agua al agua, es que si tú haces algo, obtienes algo de mala manera, o si tú robas algo, también a ti te lo van a robar, o tú lo vas a perder muy fácilmente. Esto fue lo que pasaba, o esto es lo que pasaba con el pueblo. Robaban a Dios, hermanos, pero no les rendía lo que robaban, porque ellos también eran objeto de robo. Los robaban a ellos y no los robaban otros hombres, hermanos. Hablamos aquí en esta parte de la Escritura, en Malaquías capítulo 3, que quienes robaban a aquellos que estaban robando a Dios era la langosta. La langosta, esos animalitos, hermanos, que llegan en una nube, en una parvada, en un montón, y llegan a los sembradíos, a las parcelas, y acaban con la cosecha, destruyen todo. Así es como ellos eran robados por parte de la langosta. ¿Por qué? Porque ellos robaban a Dios, y esta era una consecuencia para ellos, porque había una maldición, porque estaban robando a Dios. Otra frase muy conocida para nosotros es: el que mal obra, mal acaba. Y es cierto, hermanos, esto está comprobadísimo. El que mal obra, mal acaba. Y esto se basa en un principio bíblico, hermanos. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, aquí está este principio bíblico que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Principio bíblico, hermanos. A veces nos preguntamos no nos damos cuenta de dónde viene esa cuestión mala que nos está pasando. Nos damos cuenta que la estamos pasando mal, que no completamos, que no estamos haciendo lo que quisiéramos hacer porque nos está faltando recurso. Pero, hermanos, tengamos cuidado de estar robando a Dios. El pueblo, hermanos, robaba a Dios y no lo creía. Pero ¿sabe por qué? Y esto es clave en la vida del ser humano. Porque el corazón del pueblo estaba endurecido. Y al estar endurecido, hermanos, no entendía, no aceptaba que estaba robando a Dios. El pueblo tenía un corazón endurecido, un corazón empedernido. El pensamiento central, hermanos, de este mensaje es hacer lo correcto y no robar a Dios es atraer la bendición de Dios a nuestras vidas. Hacer lo correcto y no robar a Dios es atraer la bendición de Dios a nuestras vidas. Pero mire, veamos por qué muchos cristianos no diezman. Ahorita vimos esta estadística, pero transportémonos ahora a nuestro ámbito. ¿Por qué en nuestra congregación o en las congregaciones mucha gente, muchos cristianos no diezman? ¿Por qué no diezman? Esa es una pregunta. Y yo quiero presentarle 3 razones principales, o al menos son 3 razones que yo considero son las más comunes del por qué la gente no diezma. Número 1, hermanos, por falta de conocimiento. La gente no diezma
por falta de conocimiento. Y aquí quiero dividir esto en dos secciones, porque mire, la primera de ellas, la primera sección de que la gente no diezma por falta de conocimiento es porque no sabe lo que es el diezmo, porque desconoce el propósito o el curso que lleva el diezmo que nosotros traemos a la iglesia, a Dios. Mire, la gente a veces no sabe lo que es el diezmo porque los pastores, porque los ministros, porque los maestros hemos fallado en enseñarle a la iglesia, en hablarle a la iglesia acerca del diezmo. Y muchas veces no se hace, hermanos, porque tenemos cierto temor de que la gente se vaya de la iglesia, porque va a decir, pues nada más nos están pidiendo dinero. Pero no es cierto, hermano, no es así. Es solamente una enseñanza para que la bendición llegue a sus vidas. Yo sé y conozco de mucha gente que está en desacuerdo con el diezmo, pero mire, yo ahorita le voy a enseñar a usted que es mejor diezmar que no diezmar. A veces los pastores o los que enseñamos, los ministros, hermanos, no enseñamos porque tenemos miedo que nos encasillen como materialistas, como que estamos solamente pidiendo dinero y codiciando dinero, y no es así. Y ahorita usted lo va a ver porque se va a dar cuenta de hacia dónde va el dinero. Pero mire, estamos hablando de la primera razón por la que muchos no diezman, dijimos, por falta de conocimiento. Y le quiero ilustrar de esta manera. En una compañía donde yo trabajé, estaba un motocompresor grande cuyo motor tenía una capacidad de 20 caballos de fuerza, un motor grande, con un voltaje de 440 voltios, 440 voltios. En una ocasión, un compañero llega hasta donde está ese compresor. Ese compañero necesitaba aire, quería usar aire, y entonces se da cuenta que el compresor no tenía aire y estaba desconectado. Entonces lo que hace mi compañero es conectar, enchufar la clavija en el contacto de 440 voltios, y al momento de conectarlo, el motocompresor arranca. Y este compañero entonces lo que hace es desconectarlo. Quizás se asustó por el ruido, quizás se sorprendió que arrancara, y desconecta nuevamente la clavija. Y al momento de desconectar se produce un arco, un flameo por el paso de la corriente, y entonces él se quema la mano, sufre quemaduras en la mano. ¿Por qué les platico o les ilustro con esta situación que sucedió? Bueno, este compañero desconocía que cuando un motor arranca, empieza su trabajo, en ese momento consume 5 veces la corriente nominal. Por lo tanto, la corriente que está pasando es mucha, y al momento de interrumpirla, entonces se produce ese flameo, y en este caso se produjo el accidente, quemándose él parte de la mano y el brazo. Por falta de conocimiento. La otra parte que quiero que usted vea, hermanos, es porque, ya dijimos, porque a veces no enseñamos, no les decimos y la gente no sabe, falta de conocimiento, y por eso no diezma. Pero la otra sección que yo quiero hablarle en este primer punto de falta de conocimiento es
Como lo que dice Oseas capítulo 4, el verso 6, que dice, Dios mismo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando hablamos aquí de conocimiento, hermanos, no es que el pueblo no supiera, no tuviera la enseñanza. No, el pueblo de Dios sí tenía la enseñanza, sí sabía lo que tenía que hacer, pero le faltó entendimiento, le faltó percepción, le faltó convicción. Y esta es la segunda parte. La segunda sección, que a veces no tenemos conocimiento, pero la palabra conocimiento en esta parte de Oseas 4:6 lleva la inclinación o el concepto de entendimiento, de aceptación, de percepción. El pueblo, hermanos, no había percibido exactamente. Aunque había recibido la enseñanza, no había entendido, no tenía entendimiento de lo que Dios les decía. Entonces estas dos son dos secciones o dos áreas en las que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, falta de entendimiento, y la otra, hermanos, que muchos no enseñaban porque desconocían muchas cosas. Hoy en día es lo que pasa, se desconocen muchas cosas y a veces la gente no diezma. Pero la gente no sabe, hermanos, que este es un principio, esto del diezmo, hermanos, es un principio teológico, que si damos nosotros el diezmo, vamos a ver cosas diferentes, vamos a recibir bendición, un principio teológico. Razón número 2 por la que mucha gente no diezma. Y aquí entran muchos hermanos, pastores también, que están convencidos en esta parte. Pero ahorita vamos a ver y usted va a entender que es mejor diezmar que no diezmar. Entonces, la razón número 2 por la que muchos no diezman es porque creen que eso pertenece a la ley. Es decir, pertenece al antiguo pacto, y que nosotros que ya estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, entonces ya no debemos de diezmar. Eso es lo que dicen los cristianos que no diezman hoy en día. Muchos de ellos no diezman por eso. Pero es cierto, hermanos, que en este pasaje de Malaquías estaban bajo la ley. Estoy de acuerdo, estaban bajo la ley y había una maldición si no cumplían con el diezmo, porque estaban bajo la ley. Pero mire lo que dice Números capítulo 18, verso 21. He aquí, está hablando Dios, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Era por la ley? Sí. Estaba establecido por la ley que el pueblo diezmara para el pueblo de Leví. Sí, Dios lo había establecido. Porque el pueblo de Leví, los levitas, no recibieron heredad como el resto de las tribus que recibieron heredad, recibieron territorio. Ahí podían sembrar, ahí podían trabajar, pero Dios dijo, los levitas se van a dedicar al servicio, al ministerio, y por lo tanto el resto de las tribus les va a dar el diezmo, la 10ª parte de sus ingresos, que en aquel tiempo, hermanos, sí, eran granos, eran cosechas, eran ganado, eso era el diezmo. Los que entran en esta razón, hermanos, de que no diezman porque esto pertenecía a la ley, dicen, ¿por qué es que diezmamos hoy en día? Si en aquel tiempo había dinero y no diezmaban dinero, diezmaban el trigo, la cebada, la menta, el comino, el eneldo, ese tipo de cosas, y ganado. Sí, porque eso era la ley, era para el sustento de los sacerdotes. Era para el alimento de los levitas, de esa tribu, de la tribu de Leví.
Y también, hermanos, el diezmo ya en esencia se usaba para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros que llegaban y llegaban sin nada. Era un símbolo, era un signo, era un gesto de misericordia, de bondad. Y eso se tenía que hacer con lo que la misma gente, el mismo pueblo, el resto de las tribus daban de diezmo. Pero mire, acabamos de decir que esto era parte de la ley, que estaba establecido por la ley, y por eso muchos dicen que hoy eso ya no aplica. Pero mire, vayamos a aquella ocasión, porque podemos ver a los patriarcas, entre ellos Abraham, el patriarca Abraham, y le cuento rápidamente esta historia. En Génesis capítulo 14, verso del 1 al 24, podemos ver cómo un rey, Kedorlaomer, rey de Elam, él va y se enfrenta a una lucha contra Sodoma y Gomorra. Recuerden que en Sodoma estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y entonces cuando este rey, Kedorlaomer, rey de Elam, va y pelea, se enfrenta con ellos, les gana la batalla, se lleva botín y se lleva también a mucha gente. Pero alguien viene y le cuenta a Abraham y le dice: se han llevado a Lot. El rey Kedorlaomer, rey de Elam, se ha llevado a Lot. Y entonces Abraham junta a su gente, los reúne, se arman y van a rescatar a Lot. Y se enfrentan en una batalla contra este rey y los otros reyes que estaban aliados con él. Abraham gana la batalla, hermanos. En ese enfrentamiento, en esa batalla, Abraham sale triunfador, y entonces cuando viene de regreso, se encuentra a Melquisedec. La Biblia dice que Melquisedec, hermanos, era sin genealogía, pero era el rey, lo menciona como el rey de Salem. El rey de Jerusalén, anteriormente era, o se le llamaba, Salem. Y cuando se encuentra con el rey Melquisedec, que se le conoce también como rey de justicia o rey de paz, este rey le da a Abraham pan y vino y lo bendice. Esto es clave también: pan y vino y bendición le da a Abraham. Y dice la Escritura, hermanos, que Abraham le entrega al rey, a Melquisedec, le entrega los diezmos de todo lo que traía, de todo lo que había obtenido. Le da el diezmo a Melquisedec. Quiero ser enfático en esto, hermanos. En este tiempo no había sido dado la ley. De hecho, Moisés fue quien recibió la ley, y ni para cuándo, hermanos, existiera Moisés todavía. Moisés vino siglos después. Pero aquí Abraham le da el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Así se describe en el pasaje: sacerdote de Dios Altísimo, y le entrega los diezmos del botín que había obtenido. No existía la ley. ¿Por qué Abraham entonces le entregó los diezmos, le dio los diezmos? Hermanos, sencillamente porque Abraham reconoció a este hombre, a este ser, a este personaje Melquisedec como alguien a quien honrar, y entonces le entrega los diezmos. Yo creo, hermanos, que Melquisedec era el prototipo de Jesucristo. No tenía principio de días ni fin de días.
Y en Hebreos capítulo 7, hermano, usted puede ir a leerlo y se da cuenta cómo Melquisedec es el prototipo de Jesucristo. Y quizá pudiéramos decir, hermanos, que estamos hablando del mismo personaje, del mismo ser. Era una sombra de lo que tenía que ser en el Nuevo Testamento. Entonces, Abraham, hermanos, regresando, le da el diezmo a Melquisedec. No existía la ley. Y aquí es donde muchos dicen, es que si estamos bajo la gracia no tenemos por qué darle. Sí, pero Abraham conocía un principio, hermanos. El principio que le daba riqueza. Abraham era un hombre rico, igual que Lot era un hombre rico. Y conocía este principio de la riqueza, el principio de una bendición. Y era dar el diezmo. Los que defienden el punto de que no se debe de dar diezmos, hermanos, dicen, es que no tiene que ser el 10. Podemos dar más, sí, pero mire, si ni siquiera das el 10, jamás vas a dar el 15, menos el 20, menos el 30 y menos más porcentaje. Por eso, hermanos, yo creo y yo considero firmemente que aun cuando estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, aún así nosotros tenemos que dar el 10% de nuestros ingresos. Es decir, cumplir con el diezmo. Aunque eso fue en la ley y hoy ya no estamos bajo la ley, aún así tenemos que diezmar. Bueno, no es que tengamos, sino que debemos diezmar, hermanos, para cumplir con este principio teológico, este principio de bendición. Abraham lo hizo, Jacob también lo hizo, hermanos, y no estaban todavía bajo la ley, no había sido dada la ley, sin embargo, lo hicieron. Yo creo, hermanos, que es mejor diezmar que no diezmar. Es mejor diezmar que no diezmar, aun cuando estemos hoy bajo la gracia. Tercer punto, hermanos, ¿por qué es que muchos cristianos no diezman? Y aquí entran también muchos, porque anteponen el dinero antes que a Dios. Óigalo, anteponen el dinero antes que a Dios. Es decir, le dan más importancia al dinero que a Dios, por no decir que el dinero es su Dios antes que Jehová de los ejércitos. En el trabajo donde yo estaba, hermanos, un compañero tenía una frase, amigo, y decía, a mí nada más no me toquen el bolsillo y todo está bien. Y yo creo que hoy en día, hermanos, es lo que pasa con muchos. Se entregan mucho a su trabajo para ganar dinero, para conseguir posesiones, para un auto, para una casa. Y no está mal, hermanos, que trabajemos mucho, que trabajemos bastante. De hecho, tiene que ser así. Tenemos que ser trabajadores, tenemos que dar testimonio de que somos trabajadores. Pero la Escritura es bien clara, hermanos. Dios es primero y todo lo que tenemos, el mismo David dijo, todo lo he recibido de ti y de lo que yo tengo es que te doy. Entonces lo que tenemos, hermanos, es de Dios. Y si nosotros damos el diezmo, es un gesto que tenemos para con Dios, porque no es obligación hoy en este tiempo, pero es un gesto de nosotros para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es superior, Él es nuestro Dios. A Él tenemos que rendirle honor y gloria, y esa del diezmo es una manera de rendirle honor y gloria. Muchos dicen, hermanos, es que no tenemos que diezmar. Para mí el dinero es importante. Y sí es importante, hermanos, sí es importante. Y la Biblia, ya en el nuevo pacto, donde estamos nosotros, en el pacto de la gracia, no nos dice que diezmemos. Es cierto,
y este es un argumento de muchos, no nos dice que diezmemos, pero tampoco nos dice que no diezmemos. Así es que yo, mi hermano, prefiero diezmar porque cumplo con ese principio teológico. A veces los que no diezman defienden nada más. La Biblia no dice que diezmemos, sí, pero yo les digo, la Biblia tampoco dice que no diezmemos. Entonces yo prefiero diezmar a no diezmar. En Mateo capítulo 23, verso 23, aún se estaba bajo la ley. Y el Señor Jesucristo les hace ver ahí a los fariseos que ellos diezmaban. Mateo 23, 23 dice, ustedes diezman el eneldo, el comino, la menta, dice, pero se han olvidado de lo más importante. Es la misericordia, la justicia, el amor, la fe. Dice, hay que hacer esto, o sea, tener la misericordia, la justicia, el amor y la fe, pero sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar el eneldo, el comino, la menta, los granos, el ganado, etcétera. Diezmar. Entonces podemos ver cómo en el Nuevo Testamento, aun cuando todavía se estaba bajo la ley, el mismo Señor Jesucristo ratificó, confirmó acerca del diezmo. Nunca condenó que se diezmara. Ni después de él, los apóstoles, los escritores, los discípulos nunca dijeron que no se diezmara. Por eso, mis hermanos, yo creo que nosotros tenemos que diezmar, porque es un principio teológico. Concluyo, hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y tenemos que diezmar para nuestro Dios, para la iglesia. ¿Por qué? Es cierto que no se nos obliga a diezmar y jamás tampoco, al menos yo como pastor, no trato de imponer ni de obligar a la gente. Esto es voluntario. El diezmo es una manera de demostrar que honramos a Dios. Diezmamos porque Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas y se lo demostramos a través de esto. Y también el diezmo representa una prueba, hermanos, en nuestro corazón. Una prueba en nuestro corazón. Demostramos que Dios es primero antes que el dinero. Si tú diezmas, mi hermano, no estás cometiendo ningún pecado, ningún agravio. Pero si no diezmas, te estás perdiendo la bendición, porque aquí, en esta parte de la Escritura, hermanos, y yo creo que aplica para nosotros, porque es una verdad eterna, de que cuando Dios les da la oportunidad, pruébenme, es la única parte donde Dios les dice, pruébenme en esto, es la única área donde Dios nos concede probarlo, hermanos. Pruébenme esto, den el diezmo y verán que derramaré bendición hasta que sobreabunde. Abriré las ventanas de los cielos y llegará bendición hasta que sobreabunde. Haga esta prueba, hermano. Diezme por un tiempo y se va a dar cuenta que la bendición va a sobreabundar en su vida. Pero sobre todo, hermanos, tengan en cuenta que con esto honra a Dios. Así es que, hermanos, como cristianos, yo creo y estoy consciente y estoy completamente de acuerdo en que tenemos que diezmar. Tenemos que diezmar para cumplir con este principio teológico. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Es este principio bíblico también. Aplica en nuestras vidas. Gracias, Dios los bendiga.